la legalización de la perversión sexual o pedofilia. Gracias por estar en ¿Qué dice la Biblia? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos capítulo 1, versos 28 al 32. Los comentarios del Papa Francisco en alguna ocasión fueron el decir que los cristianos estamos huérfanos, porque la idolátrica guadalupana no es nuestra madre. Al respecto, la Biblia nunca dice que debemos ser hijos de este ídolo, y mucho menos la Biblia dice que estemos huérfanos, ya que el Señor Jesús enseñó claramente que nos podemos dirigir a Dios como Padre, y nunca el Señor enseñó que los discípulos y demás cristianos debamos de llamar madre a María o a Guadalupe. Desde luego que los verdaderos cristianos no nos sometemos ni obedecemos a lo que diga cualquier hombre, y mucho menos este dirigente religioso que no ha sabido poner freno a tanto abuso en contra de pequeños niños inocentes, ya que si de veras fuera el representante de Cristo, lo cual es falso, algo podría ser, pero solo existen excusas y abusos sexuales en contra de pequeños niños inocentes en muchas partes del mundo. El catolicismo consideró hasta hace poco que la pedofilia es un pecado y no un delito, ya que el pecado puede quedar oculto en el secreto del sacramento de la confesión. Qué incongruente, ridícula e infame es esta postura, ya que si es pecado según el catolicismo y se confiesa, queda todo olvidado. Y el dolor y la destrucción de tantos pequeños, ¿en dónde queda? Todo lo pretenden arreglar con la confesión de pecados, que por cierto no es bíblico el confesarse con un hombre. El catolicismo jerárquico rechazó la culpabilidad de la pedofilia y ocultó al pedófilo para salvar como iglesia su credibilidad y prestigio. La iglesia también ocultó la criminalización de la pedofilia para evitar ser condenada y obligada a pagar una indemnización económica, ocultando el delito y al delincuente para salvar el prestigio de esta ramera católica. Es una perversidad, una bajeza y una deshonra contra las víctimas. El catolicismo ocultó a los curas pedófilos con el pretexto de hacer posible un seguimiento psicológico. Los trasladan de una parroquia a otra o los envían a una diócesis fuera del país con el pretexto de una rehabilitación de los pedófilos que no dañe la credibilidad y prestigio de la iglesia. En una entrevista con la CNN, el cardenal Darío Castrillón argumentó que la pedofilia era una enfermedad que para ser sanada debía evitarse todo escándalo público. No hay nada oculto para Dios, lo mismo le son la luz que las tinieblas, y las palabras de este cardenal estarán un día delante de la presencia de Dios para que dé cuentas, ya que con Dios no hay rangos ni posición social o económica. Cuando los medios de comunicación han denunciado la pedofilia, el catolicismo se enfrentó e interpretó esto como una campaña perversa contra la Iglesia Católica, presentándose como víctima, ocultando a las verdaderas víctimas de la pedofilia, confirmando que la Iglesia no ve la pedofilia desde sus víctimas, sino desde sus intereses, especialmente desde la defensa de su credibilidad y autoridad. No basta pedir perdón por los delitos de pedofilia cometidos, se trata de escuchar el grito de las víctimas. Una noticia ha conmovido a millones de personas y cientos de organizaciones que defienden los derechos del niño a nivel mundial, y se trata de
el Día del Orgullo Pedófilo, encuentro de intercambio digital convocado por varias plataformas de Internet. Esto ha sido condenado por distintas organizaciones en Chile y por parlamentarios. En un comunicado de prensa, un senador señaló lo siguiente: no podemos pretender que podamos pensar siquiera en celebrar un día para personas que claramente son delincuentes y debieran estar cumpliendo condenas. Ya hace años que en Europa había empezado a organizarse este día y ahora está repercutiendo en Chile. Junto a otras agrupaciones, han hecho un llamado para rechazar esta celebración que los 24 de junio se organiza a través de foros ocultos en la red desde hace 15 años, recordando que cada 20 minutos un niño es abusado en Chile. Las declaraciones que pretenden legitimar la pedofilia y que fueron expuestas por una mujer estudiante de medicina alemana es la siguiente: los últimos estudios arrojan como resultado que la pedofilia es una orientación sexual permanente, tal como la heterosexualidad. En virtud de estas investigaciones, esta mujer señala que debemos aceptar que la pedofilia es una preferencia sexual, un pensamiento, un sentimiento y no un acto. Para finalizar, dijo que no deberíamos aumentar el sufrimiento de los pedófilos, discriminándolos, culpándolos, burlándonos, sino que mejorar su calidad de vida. Desde luego que estas declaraciones son el de una persona tal y como lo describe la palabra de Dios. Las declaraciones de Dios: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quienes promueven esta perversión quieren que a estos abusivos y pervertidos delincuentes se les dé una calidad de vida sin ver el daño en las pequeñas víctimas. En la Biblia tenemos principios que definitivamente se aplican a este pecado pervertido y abusivo. La palabra traducida fornicación tiene la misma idea en griego y en hebreo. La palabra griega es porneia, de la cual obtenemos las palabras porno y pornografía. Esta palabra en las Escrituras describe cualquier actividad sexual ilícita, y esto incluye los actos aberrantes de un pedófilo. También tiene que ver con pornografía, trayendo gran daño a los niños. Los pedófilos son, como dice la Escritura, sin afecto natural. La frase sin afecto natural es traducida de una palabra griega que significa inhumano, que no ama o insociable. Uno sin afecto natural actúa cobardemente en contra de la norma social. Jesucristo usó a un niño para enseñar a sus discípulos que la fe de un niño es necesaria para la entrada en el reino de los cielos. Al mismo tiempo, Jesús dijo que el Padre tiene preocupación de todos sus pequeños. En este pasaje, Jesucristo dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 18, verso 10. La palabra menospreciar en griego significa hacer tropezar, poner un obstáculo o impedimento en el camino, incitar al pecado o hacer desconfiar de quien se debería confiar y obedecer. Estas definiciones de la palabra menospreciar fácilmente pueden ser aplicadas a las acciones de un pervertido pedófilo. Muchos dirán que no veamos el pecado de los demás o que no juzguemos, pero solo estamos anunciando estos actos aberrantes y despreciados en contra de pequeños niños, ya que hasta en nuestra comunidad cristiana los pequeños pueden estar en peligro. Ciertamente nuestro deber como cristianos es denunciar estas cosas, alzar la voz, predicar con denuedo la palabra de Dios, le parezca a quien le parezca, pero siempre con la correcta perspectiva de que noticias como estas anuncian a viva voz de que nuestra redención está más cerca, ya que la maldad se aumentará cada día.